Antes de seguir adelante, quiero hablarles de la mejor fibra. Estamos hablando de la fibra óptica que Antel ha llevado a más de 800 escuelas, liceos y centros de estudio. La mejor tecnología para el desarrollo del mejor contenido. Antel, avanzamos juntos. Y quiero rapidito leer una cantidad de mensajes que están llegando, que dicen, por ejemplo, cuando quiero saber con certeza sobre el clima, miro TN, Todo Noticias, Informativo Argentino, y siempre es exacto. Creo que fue la mala información del pronóstico, lo peor acá es Voz Populi, que esto fue así, que hay gente que acá está vendiendo esa carne. Después vamos a hablar de esto de la venta de la carne. El problema fue solo el temporal, o no fue solo el temporal, sino el cambio brusco de temperatura. Veníamos de días de 30 grados y el lanar necesita 48 horas para adaptarse. Saludos, Vicky de Cerro Largo. Algo recuperaron algunos productores acá en Bella Unión, aprovechando el río revuelto, nos vendieron corderos que murieron con la lluvia, 700 pesos, estaban incomibles. Muy buen programa, dice Iván. ¿Cómo fue esto de la venta? Que el ministerio tuvo que decir que no compraran. Bueno, no, estuve en comunicación con el director de bromatología de Salto y estaban controlando de que no vendieran, pero lo que tenía entendido que no eran productores, sino era gente que iba de noche y bueno, robaban, sí, sacaban de las montañas, de las pilas. Sí. Robaban y eso la denuncia que tuve en Salto, no sabía lo de Bella Unión. Dice acá alguien estuvo a cargo de un programa de protección ovina por el Ministerio de Ganadería en coordinación con el SUL y el Meteorological Avias de Políticas de Estado, y eliminaron ese programa, dice el ingeniero agrónomo Gustavo Sánchez Bacelo de Salto. Gracias por pensar en el norte, dice otro. Pueden pedir a Canal 8 Cablevisión de Rocha que desde La Pedrera, en La Pedrera entreguen las canaleras para poder verlos. Atención, Canal 8 Cablevisión de Rocha, amigo Minoli creo que es. Gracias, saludos, dice Bruno de La Pedrera, que no nos ven. Hay lanares que tenían más de 30 días de esquilados y murieron igual. En Tupambaé, departamento de Cerro Largo, murieron aproximadamente 15.000 lanares, dice. La esquila fue en noviembre, con la naturaleza no se puede. Esto dice que otra vez pasó esto, que la esquila fue en noviembre. Ahí está Romano, los estancieros están todos echados para atrás, dice, lleno de plata, le dice Luis de Salto, se lo dice a usted. Que los productores no le hagan pagar al país. Seguramente, otros capaz que los productores no le hagan pagar, como es que dicen los cantaclaros, echado para atrás como tuerto enhebrando, no una aguja, ¿no? Que los productores no le hagan pagar al país el resultado de su imprevisión y codicia. Antes está la enseñanza y la salud, dice Francisco Depósito. Permitime, Gabriel, un segundo. Si ustedes me permiten, voy a incorporar al ingeniero agrónomo Gianni Bianchi, que no ha podido venir, pero que está en Paysandú, ustedes lo conocen seguramente. Sí, está bien. Profesor grado 4 de la Facultad de Agronomía, experto en producción ovina. Ingeniero Bianchi, buenas noches, gracias por atendernos. No, buenas noches a ustedes, es un gusto para mí estar en el programa. Bien, como usted sabe, una llamada telefónica no es lo más televisivo que se podría pedir, pero queríamos que usted nos dejara una reflexión a la luz de lo que ha escuchado acá y de los datos que tiene con respecto a esto que pasó y bueno, y desde su punto de vista, cuáles fueron las causas de que esto ocurriera y eventualmente si esto se podría haber evitado en la magnitud que ha sucedido. Bueno, bien, yo creo que en primer lugar, un poco como decía Martín y Corena, creo que es importante poder cuantificar y desarticular un poco situación por situación, ¿no? Todos sabemos que la oveja es un animal homeotermo que tiene que mantener la temperatura del cuerpo. Cuando ocurre un hecho de esta naturaleza, el animal normalmente... no sé bien cuántos de los animales muertos son animales esquilados y cuántos se trata de cordero. Digo, esa sería una buena cosa a conocer. El relevamiento es mayormente de adultos. ¿Mayormente adultos, pero ya esquilados? Sí, todos esquilados. Todos esquilados, me dicen, ingeniero. Bueno, y el tema de la esquila, digo, en general, si bien han hablado de las condiciones climáticas y han hablado de las herramientas que hay para evitar problemas climáticos adversos como fue el temporal, creo que hay un tema que nadie ha hablado, por lo menos yo no lo he escuchado hasta ahora y que para mí es central, y es el tema de la alimentación. Pero la alimentación me refiero sobre todo a cómo llega la oveja al momento de la esquila, no solo desde el punto de vista nutricional, sino también desde el punto de vista sanitario. Entonces, cuando tenemos animales flacos, muy flacos, que llegan a la esquila, como creo le interpreté a Herrera que mencionaba, bueno, es un animal que es mucho más proclive a un cambio climático con las características que se dio. Por otro lado, el sector ovino, para los que no lo saben, se cría ovino de una forma bastante extensiva,
yo diría que dentro de la ganadería lo más extensivo es el ovino. Entonces no es común también contar con montes de abrigo, con cortinas de viento que podían haber oficiado de protección a los animales. Es muy difícil para mí poder establecer, y creo que en realidad es difícil para todos, poder establecer en realidad qué porcentaje de animales, me gustaría saber qué porcentaje de esos animales estaban con 25 o 30 días de esquila, como dicen, porque normalmente animales que son esquilados después de 20 días, como decía Martín y Corena, en general son mucho menos sensibles a las inclemencias climáticas. El problema está que si eso está asociado a mala alimentación, entonces las posibilidades de mayor mortandad aumentan. Entonces sí queda claro. Sí. No quiero interpretarlo, en todo caso, intentando entender lo que usted está diciendo, haciendo una especie de inferencia de lo que usted venía diciendo, uno tiende a pensar que entonces hay un problema de los productores a la hora de las estrategias de la alimentación de sus animales, que hacen que animales que tienen 30, 40 días de esquilados, que no deberían morirse a pesar de un evento meteorológico de estas características, se terminan muriendo. Hay un problema allí, que es de los productores. Sin duda. Lo que no sé es en qué magnitud es un problema exclusivo de los productores. Pues si estoy hablando de un pequeño productor, como decía Martín y Corena, que tiene 150, 200 ovejas, está en una colonia, no le puedo pedir a ese tipo que tenga una cortina rompeviento y que tenga alimentación en cantidad y sobre todo en calidad, porque es otra cosa que no se ha dicho. La oveja en gestación avanzada en general tiene la panza ocupada por él o los fetos que tiene adentro, entonces la capacidad de consumo se ve resentida y la calidad de lo que come es muy importante. A un pequeño productor yo no le puedo pedir eso. Ahora un tipo que tiene 3.000, 4.000 hectáreas debería estar prevenido para tal situación. No sé si soy claro. Sí. Bueno, pero entonces hay una pregunta que no se contestó, que no sé si fue usted o fue Nogueira que la hizo, es si los productores de ovino están a la buena de Dios. Y yo creo que sí, están a la buena de Dios. Y discrepo con el tema de los cambios brutales que han habido en la ganadería ovina en este país. Creo que desde el punto de vista de la producción ovina, no de lana, sino de producción de carne, cambios significativos no ha habido. Hace 30 años que seguimos precisando casi 2 ovejas para tener un cordero a la señalada, y ese cordero lo tenemos un año dentro del campo para sacarle un vellón. Cuando en Nueva Zelanda, las señaladas promedio son del 120% y los corderos se sacan con 5 meses. O sea que lo que es inversión de tecnología en el rubro ovino para tener más corderos y que esos corderos crezcan rápido, no ha habido. Y me refiero a los indicadores, a cualquiera de los indicadores que hay a nivel nacional, ¿no? Le agradezco especialmente y le pido que se quede en línea 2 o 3 minutos más, así Martín y Corena y Herrero si quieren comentar algo mientras él está en línea. Como dijo Rodrigo, buenas noches, Yanni. El tema también era sanitario, lo hemos contactado de que la calidad del estado de la majada corporal era inferior a otros años porque se dio que estaba en muchos departamentos del norte en junio, julio, agosto. Y para los que no sabemos, llovió, ¿se les puede dar un complemento de ración? Yo hablo desde la ignorancia total. Hay tecnología probada que se le ayuda, incluso hemos tenido casos de productores que le estaban dando sorgo, en algunos casos maíz, y eso han salvado, incluso algún colono también que se ha comunicado. Pero la mayoría no lo hace. No, por tema de coste, manejo y bueno, por disponibilidad financiera en muchos casos, y como se desarrollan gran parte afectada en campo de basalto natural y este año estaba particularmente muy complicado y con poca calidad de forraje, es que también la majada estaba en menor estado corporal. O sea, Herrero, con respecto a lo segundo que decía, la poca inversión no en materia de lana, sino en materia de carne. Bueno, Bianchi más bien, y yo entiendo que es así, en el tema carne, el estancamiento, lo de la señalada, inclusive Joaquín comentaba, el aumento, el progreso que ha habido en los últimos años de los índices anteriores, los bajos índices que por sí el país tiene, es un debe que nos debemos, y también creo que en gran medida porque el tema de la carne ovina ha estado siempre relegado y los buenos valores se han dado con una discontinuidad que ha desalentado al productor de repente a apostar a eso. Yo cuando refería a los cambios que ha habido en la ovinicultura de los últimos 20 años, lo focalizaba más hacia el tema de la lana,
a lo que se ha hecho en el tema de la cosecha de la lana, la fecha de esquila, las fechas de encarnerada. Que queda mucho por hacer, totalmente de acuerdo, y he leído muchos trabajos del ingeniero Bianchi muy interesantes sobre todo lo que se puede hacer y qué hay que hacer. Él bien decía, indudablemente el tema nutricional ha sido una de las grandes faltas y que falta ese conocimiento. Es muy extensivo, como también decía él, es una expresión de más extensivas y es difícil, aún no es común, como ya se ve en la ganadería, ver a un productor ovejero suplementando estratégicamente los lanares en ciertas épocas del año. Yo creo que son de las cosas que nos pueden dejar estas experiencias como lecciones para futuro, para de intentar de alguna manera saber que estos fenómenos que antes eran más normales en octubre, noviembre, hoy se nos puede dar como pasó ahora y bueno, habrá que... Lamento al que le tocó vivir en carne propia esto, porque indudablemente para el que no le pasó, pero seguramente que me escuche, que se le murieron 500 de 700, va a decir sí, pero a mí ahora ya está de grito. Pero bueno, exactamente. Le voy a pedir al ingeniero Bianchi si quiere alguna reflexión final. Simplemente recalcar lo que mencionaba antes. Me gustaría poder considerar dentro de esa mortandad cuáles son los productores grandes y cuáles son los productores chicos. Yo estoy de acuerdo con las últimas declaraciones que escuché del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca respecto de que la ayuda tiene que ir para los chicos y no para los grandes. Considero que los grandes tienen bastante capital. Las medidas de manejo, las que estamos haciendo referencia, de que la majada gane peso antes de la carnerada, se saben hace más de 25 años. Si no lo hacen, es un problema de los productores. Digo, doy un dato para tirar en la mesa. Los agrónomos en este país no trabajan en ganadería, y particularmente en ganadería ovina. No hay ningún agrónomo, o poquitos, que yo conozca, que hacen ejercicio liberal de la profesión con ganadería ovina. Los que trabajan con ovina o trabajamos en el Estado, o trabajamos en el Secretariado Uruguayo de la Lana, o trabajamos en el Ministerio, pero no trabajamos con productores. Los productores que tienen ovejas, lamentablemente, no demandan tecnología. El 50% de los veterinarios de este país trabaja con perros y gatos, no lo digo en términos despectivos, pero es la realidad. Entonces, cuando pasan estas cosas, nos acordamos de que... No quiero mencionar porque en general, además, la reflexión que me merece todo esto es que, sobre todo acá en el norte, en los últimos días se ha hablado más de esto que de la pobre gente que tuvo que abandonar sus casas por la creciente en 33 y Cerro Largo. Y sinceramente a mí me preocupa mucho más esa gente que estas pérdidas, que son importantes, que son mucho para pequeños productores, pero que en el caso de productores grandes no significan un gran daño a su capital y se deben básicamente a prácticas de manejo que se conocen, repito, desde hace más de 20 años y que no las aplican. O sea, es como decías tú, se vive a la buena de Dios. Y bueno, entonces, en un negocio que vivís a la buena de Dios, tenés que estar preparado para que estas cosas pasen. El tipo que está preparado no le pasó, el tipo que no se preparó le pasó. Lamento, de vuelta, a los pequeños productores que, sabiendo esto, no lo pudieron hacer y espero que el Estado tome cartas en el asunto con este tipo de productores. Ingeniero, no con los productores grandes. Le agradezco por hoy y un día coordinaremos cuando esté por Montevideo para que pueda estar más tiempo acá en vivo. Claro. Muchísimas gracias. No, te agradezco yo. Quiero a su vez felicitarte por el reintegro a la televisión. Muchas gracias. Públicamente digo que soy un ferviente seguidor del programa de ustedes y saludo también al resto de los integrantes de la mesa. Muchísimas gracias, ingeniero Bianchi, que tenga un buen descanso, que pase muy bien. Hasta luego. Es muy interesante esto último, da la sensación de que falta previsión, de que no se invierte, por ejemplo, en profesionales, en el sector, excepto el SUL, lo decía el propio Bianchi, o el Estado. Ahí hay que cambiar un poco la cabecita, ¿no? Porque si no, después... Le salió el toto a Silveira ahí. Después de nada vale una reflexión. Tengo que pedir una reflexión final porque tenemos que hacer la última pausa. Joaquín. No, pegó duro, ¿no? Sacó la guadaña el ingeniero. No conocemos, es el estilo que tiene. Pero sí, me parece que habló de datos muy objetivos, me parece que no estaba inventando nada. Lo que yo le decía que se malinterpretó el tema de lo que es la ayuda, lo que siempre pensamos y hoy lo manejamos en la Junta del Sur, con todo, tenemos delegado del Ministerio, el delegado del Banco República, de los productores, es una institución que tiene 47 años de creación, el SUL, y bueno, tiene todos sus técnicos y están en todo el país tratando de dar asesoramiento. También hubo cambios que lo podemos abordar en otro momento, lo que fue la ganadería en nuestro país, la agricultura y bueno, lo que es en muchas de las empresas grandes que dice Bianchi, capaz el ovino seguramente es el 5 al 10%
de lo que factura por año. Digo, hay en algunas zonas que son en las zonas más superficiales es más importante, digo, por eso también hay otra problemática distinta que la podemos abordar también, lo que es el norte y la distancia y la producción, que a veces no se conoce, digo, porque no es que, ¿por qué se desarrolla el ovino de lana en esa zona? Porque lo más rentable frente a la unidad ganadera vacuna, frente a lo que produce un vacuno y la inversión que es menor por hectárea, digo. Este tema, como digo, yo realmente también estoy bastante sorprendido de la magnitud que tomó en estos días, y que digo, la prensa como está, y digo, es uno de los problemas más que tiene el país, digo, que tuvo este accidente, pero seguramente hubo un fallecido, hubo muchas personas que tuvieron que dejar el hogar, que perdieron, y que, digo, es un tema, venimos con el afán de explicar y de acercar lo que es la gente de la ciudad y el campo. Rodrigo, muchas gracias. Con gusto, y bueno, al menos se está hablando de la oveja, que la gente, el uruguayo, sepa que la oveja es importante. Vamos a tener y cordero, no, quédate tranquilo, vos al menos vamos a intentar taparte alguno de esos. Hay poco cordero en las carnicerías también, ¿no? Hay poco consumo en el uruguayo del ovino. Yo recuerdo de la infancia, obviamente, digo, en el campo no se va a matar una vaca, obviamente. Claro, ¿no? claro. Y pero se llegó a matar los años pasados, hace 2 años, obviamente. Porque digo, la energía eléctrica, el freezer y todo convenía más económicamente. Seguro, ahí sí, si hay un buen cortador que no desperdicie. Gracias. Quedaron varios temas, como por ejemplo la población de ovinos en el país. Pero ¿por qué no ha crecido? Sí, eso que preguntaste, pero después lo hablaremos. Pero les agradezco porque este no es un programa de agro, pero queríamos que ustedes estuvieran y que les agradezco. Gracias, Joaquín. Y sabemos poco de esto, excepto algún asadito. Bien, hacemos la pausa y viene con nosotros para el último bloque el meteorólogo Nubel Cisneros.